Derechos culturales para imaginar democracias y ciudadanía. Participar. Bueno, vamos a ir comenzando. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Invito a quienes están acá presencial en el Centro Cultural Español en Buenos Aires, a quienes agradecemos mucho por este cálido lugar, que se acerquen. Estamos en esta conferencia que se llama Migrantes y Culturas. Contamos con la presencia de la gran Cecilia González, a quien ahora vamos a estar escuchando. Antes quería recordar, a quienes estamos también en el canal de YouTube, de RGC, que nos están escuchando y que están compartiendo, que recuerden que ahora vamos a escucharla a Cecilia y que después vamos a compartir algunas preguntas de quienes tengan acerca de su disertación. Decir también que, con respecto a lo que decía recién René, qué importante hacernos el tiempo para darnos estos debates, estas discusiones tan necesarias y tan urgentes para imaginar estas democracias y ciudadanías y construirlas también colectivamente, ¿no? Así que gracias también por la invitación y por estar acá para pensar en conjunto. Decíamos recién con Cecilia que además es muy oportuno este tema porque ayer en Argentina es el Día de Migrantes, Inmigrantes, mal dicho, pero el 4 de septiembre, también para conmemorar, ¿no?, el rol que han tenido las migraciones en la construcción de nuestra identidad y que son parte de ella. Y hoy además, 5 de septiembre, es el Día de la Mujer Indígena, también en homenaje a Bartolina Sisa, que es una gran luchadora y defensora de su pueblo y de su comunidad, y que también nos parecía muy importante hoy destacarlo en este día, en esta tarde. Así que sin más rodeos voy a presentarla a Cecilia, para quienes no la conocen. Ella es periodista mexicana, radicada en Argentina, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, realizó un posgrado en Información Internacional en la Universidad Complutense de Madrid, ha estudiado especializaciones en varios países de América Latina y Europa, es docente de talleres de periodismo y autora de los libros Escenas del periodismo mexicano, Narcosur, todo lo que necesitas saber sobre narcotráfico y al gran pueblo argentino. Crónicas, entre otros. Coorganizó el Festival de Literatura de No Ficción basado en hechos reales en Buenos Aires del 2017 al 2020 y realizó la producción periodística de los documentales Los Días de Ayotzinapa y Ernesto Guevara, también conocido como El Che, que se emiten en Netflix. Sin más presentación, le voy a pasar la palabra a Cecilia y recordarles que en 20 minutos más o menos, cuando termine la disertación, vamos a compartir preguntas que quienes están acá presencial pueden escribir en los papelitos que tienen y quienes están por YouTube y nos siguen por ahí, las pueden hacer vía ese medio. Hola, primero que nada quiero agradecerles por haberme invitado, por estar acá, y cuando entré pensé otra vez, me pasa muy seguido, por estas cosas amo Buenos Aires. O sea, entras y de pronto aquí hay un montón de gente pensando, analizando, debatiendo, conociéndonos. Eso no pasa, o sea, no es tan común, digamos, en el resto del mundo. Pero bueno, yo como migrante siempre lo valoro. Vamos a hacer un poquitito de historia, nada más, poquito. Una mañana, una tarde o una noche de hace millones de años, algunos de los primeros seres humanos que habitaban África decidieron que era momento de caminar más allá del lugar que ocupaban junto con sus tribus. Quizás escapaban de cambios climáticos bruscos o buscaban árboles para recolectar frutas, ríos para beber agua y pescar, animales para cazar. Meras necesidades básicas para sobrevivir. No necesitaban ni buscaban mucho más que eso. O quizá también fue solo por curiosidad, no lo sabemos. Lo que es un hecho es que así empezó nuestra historia como especie migrante. De África, los seres humanos comenzamos a desplazarnos por todo el planeta. Todavía no existían continentes, países, fronteras, pasaportes, visas, pasajes, requisitos legales. Solo eran comunidades nómadas que dejaban de andar cuando encontraban territorios en donde se sentían más cómodos, más protegidos, más abastecidos. Los procesos migratorios se transformaron por completo con el pasar del tiempo y de nuestra evolución humana, e inhumana a veces.
En el siglo XVI, la invasión en América provocó que españoles y portugueses vinieran a imponer su cultura, idioma, religión, también sistemas de gobierno y organización social. Desde ese momento y durante siglos, millones de europeos migraron hacia América para escapar de guerras, hambrunas, epidemias y pobreza. Este proceso se detuvo recién a mediados del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el camino comenzó a ser inverso, de América hacia Europa. En el siglo XVI también se registró la primera migración forzada transcontinental de la historia, y la más larga, numerosa, criminal y vergonzosa. Durante 350 años, más de 20 millones de africanos fueron traficados como esclavos hacia América porque los colonizadores necesitaban mano de obra para minas, plantaciones y trabajo doméstico. Algunos de los grupos más grandes fueron llevados a Estados Unidos, Brasil y a la mayoría de los países del Caribe. A fines del siglo XVIII, la migración sufrió un vuelco con la Revolución Industrial. Millones de campesinos se fueron de los campos a las ciudades y dejaron de ser agricultores para convertirse en obreros. La invención del ferrocarril, los autobuses, los barcos, los aviones, permitió que viajar y migrar temporal o definitivamente fuera cada vez más fácil. En América, algunos países diseñaron políticas para atraer a extranjeros porque necesitaban poblarse. La historia de Estados Unidos no se entiende sin la inmigración. Tan solo en los primeros 15 años del siglo XX, Estados Unidos recibió a más de 13 millones de ciudadanos de otros países. De hecho, su primer censo, que ya data de 1790, revelaba que la mitad de sus habitantes provenía de Inglaterra. Otra quinta parte la formaban los esclavos africanos que, como ya vimos, no habían ido por su voluntad. En los siglos XIX y XX llegarían numerosas colectividades de italianos, rusos, polacos, griegos, chinos, mexicanos, cubanos y salvadoreños principalmente. La Gran Depresión de 1929 impactó en la migración. De Sudáfrica a Nueva Zelanda o a Brasil, cada vez era más complicado cumplir con los requisitos que se exigían para mudarse legalmente de país. En todo el mundo se impusieron, ahora sí, normas, visas, permisos, trámites y reservas del derecho de admisión. El desarrollo económico fue fundamental. Los países europeos y Estados Unidos, que tanto se habían beneficiado de la emigración y de la inmigración, empezaron a cerrar sus puertas cuando comenzaron a volverse ricos. El azar de nacer en determinados países selló así la suerte de las personas. Hoy no es lo mismo ser de Alemania, Canadá o Australia que de Haití, Angola o Bolivia. De ello depende que sea más o menos difícil y a veces hasta imposible migrar hacia otros países. En la segunda mitad del siglo XX, las políticas de hospitalidad hacia los inmigrantes se evaporaron, la movilidad internacional se frenó. Pero quienes necesitaban dejar su país, por la razón que fuera, de todas formas lo hicimos. Muy pronto, la inmigración irregular se transformó en un problema de derechos humanos. Millones de personas necesitaban ayuda y protección, así que la comunidad internacional decidió fundar instituciones. En 1951 se creó el Comité Intergubernamental Provisional para los Movimientos Migratorios de Europa. Casi cuatro décadas más tarde se convirtió en la Organización Internacional para las Migraciones. Esto ya fue en 1989. La OIM forma parte del sistema de Naciones Unidas. Su objetivo es velar por la dignidad humana y el bienestar de las personas migrantes, pero no está teniendo mucho éxito. Las migraciones masivas ordenadas o sin mayores restricciones que se llevaron a cabo en siglos pasados ya no existen. Hoy, cuando determinados colectivos se mueven en conjunto, es porque escapan de una tragedia. Millones de personas se ven obligadas a dejar su ciudad para escapar de la pobreza, de guerras, crisis económicas, persecuciones políticas y ahora además de crisis climáticas. A veces el problema es tan grave y urgente que para tratar de salvar su vida se van juntos por cientos, miles o millones, sin dinero, mucho menos sin visas ni pasaportes. Para ello organizan caravanas, marchan a pie durante días, semanas, apenas con un par de bolsos a cuestas. En algunos casos son llevados a campamentos humanitarios mientras esperan volver a casa o que les autoricen el ingreso y permanencia legal en otro país para que puedan trabajar y recomenzar sus vidas. Algunos de los desplazamientos más importantes de este siglo se han padecido en Ucrania, Siria, Yemen, República Centroafricana, República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Si es por inestabilidad económica y política,
Los países que lideran las migraciones forzadas son Afganistán y Venezuela. Pero si se toman en cuenta las catástrofes climáticas, los traslados a gran escala se han producido en China, Filipinas, Bangladesh, India, Estados Unidos, que a muchos les sorprende el dato, pero también ahí, y Haití. Al ritmo que vamos, ya no va a haber lugar al que migrar. Los peligros varían según el corredor migratorio que se atraviese. Algunos son mortales. El mar Mediterráneo se ha convertido en una fosa común acuática para miles de migrantes africanos que viajan en precarias embarcaciones y no logran llegar vivos a destino. Los migrantes que no tienen documentos y atraviesan México con la intención de llegar a Estados Unidos se arriesgan a ser secuestrados, asesinados, desaparecidos o esclavizados por los cárteles. Las masacres masivas son cotidianas. Hoy México tiene más de 130,000 personas desaparecidas. Y lo repito, 130,000 personas desaparecidas y la cifra crece a diario. Y muchas de esas personas son migrantes, principalmente centroamericanos. En Colombia, el conflicto armado ha dejado a millones de personas con desplazamiento interno. Otros millones de venezolanos han emigrado de manera forzada debido a la crisis económica y a la represión política del gobierno de Nicolás Maduro. La selva del Darién es una tumba de migrantes. Miles de personas de Guatemala y Honduras buscan asilo. Lo mismo pasa en El Salvador, antes por la inseguridad, ahora por la dictadura de Nayib Bukele. La estrategia de perseguir y criminalizar a las personas migrantes no es nueva, pero hoy está en auge. Políticos de derecha y ultraderecha promueven el clasismo, la xenofobia, la discriminación, la porofobia, el racismo, la crueldad, la inhumanidad. Donald Trump afirma una y otra vez que los mexicanos somos criminales, violadores y narcos. Ordena violentas redadas para detener y deportar masivamente a migrantes que sin procesos judiciales de por medio terminan encerrados en Alcatraz o en cárceles del Salvador o Ruanda. Basta ser moreno, bajito, de cabellos negros o de cualquier rasgo latino para correr ese riesgo, aún habiendo nacido en Estados Unidos. Recordemos que la fracasada guerra contra las drogas comenzó hace más de un siglo con la premisa de que los mexicanos llevaban la marihuana, los negros la cocaína y los chinos el opio. Sigue siendo una narrativa tan arraigada como falsa que culpa a los extranjeros del consumo de drogas en Estados Unidos, cuando los verdaderos cárteles de ese país son las empresas farmacéuticas y los bancos. En España, Santiago Abascal, el líder de Vox, convoca a hundir los barcos en los que viajan migrantes africanos. Ya nadie se acuerda de Ailán, el niño sirio que hace 10 años apareció tirado boca abajo en una costa de Turquía. Las conmociones se desvanecen, la islamofobia recorre Europa. En Argentina, el gobierno de Javier Milei cambia leyes para reforzar el prejuicio de que los migrantes somos delincuentes en potencia, que venimos a aprovecharnos de la gratuidad de sus servicios. El mes pasado, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires suspendió el Festival de la Virgen de Urcupiña, una tradicional celebración y bellísima celebración boliviana, una de las comunidades migrantes más grandes que hay acá. El mensaje fue que se terminaba la mugre, así lo dijeron. Los migrantes, por supuesto, no somos nada de lo que se nos acusa. Los más afortunados, los que cambiamos de país de manera voluntaria, lo hacemos por motivos personales o profesionales. Equipaje y sueños en mano, partimos y diseñamos nuevos proyectos de vida en culturas que no nos son propias. El común denominador de quienes nos marchamos de nuestros países, ya sea individual o colectivamente, voluntaria o involuntariamente, con o sin documentos en regla, solos o con familias, es la búsqueda de un futuro mejor. Muchos nos acostumbramos a vivir con el corazón partido entre la añoranza de la tierra que dejamos y el cariño y la gratitud por la tierra que nos acogió. Sin importar la ciudad en la que nos encontremos, es muy probable que si miramos a nuestro alrededor, descubramos algún migrante extranjero. Aquí en Buenos Aires, puede ser un ruso que abre un restaurante, una cantautora mexicana que produce discos y da conciertos, una italiana que da clases de su idioma, un chef peruano que comparte sus platillos, un empresario chino que abre tiendas de computación, una boliviana que promueve la conservación del idioma quechua, un futbolista colombiano que alegra la vida con sus goles, una periodista uruguaya que ofrece talleres de escritura, un venezolano que inaugura una cadena de peluquerías, una científica chilena que colabora en investigaciones, una brasileña que abre una librería, una periodista mexicana que ahorita les habla. Personas nacidas en otros países manejan lavanderías, supermercados y verdulerías, abren empresas, trabajan en la construcción, en escuelas, en hospitales, en la venta ambulante. Luchan por los derechos humanos, luchan de manera colectiva. Participamos en la vida social y política del país.
Después de algún tiempo, algunas personas regresan a sus países, otras se quedan y forman sus propias familias binacionales. En México, el masivo exilio español de los años 40 trajo consigo una generación de intelectuales que transformó a nuestro país para bien y estamos muy agradecidos por eso. Lo mismo ocurrió 3 décadas más tarde con los exiliados sudamericanos. A los argentinos los queremos en especial, la verdad. La economía de Estados Unidos se derrumbaría sin el trabajo de los migrantes. En la historia argentina son fundamentales las migraciones masivas de europeos antes y de sudamericanos ahora. Las economías de los países centroamericanos y de India, China, México, Filipinas y Egipto colapsarían sin los miles de millones de dólares que los migrantes envían anualmente a sus familias. Los migrantes no aportamos solo trabajo, también traemos con nosotros nuestra cultura, nuestros idiomas, nuestras costumbres. No somos solo números de gente que viene y va. Somos seres humanos que enriquecemos las sociedades en las que nos insertamos, las diversificamos, fomentamos el intercambio de productos y servicios, ayudamos al desarrollo y crecimiento económico, aportamos capital intelectual y capital humano, generamos empleos, invertimos, pagamos alquileres y servicios, dinamizamos la economía, cubrimos impuestos directos e indirectos. Al usar los servicios bancarios, ayudamos a sostener el sistema financiero, ejercemos derechos, cumplimos con obligaciones y sobre todo, forjamos lazos de hermandad entre nuestros países de origen y de destino. Como soy una periodista que cocina o una cocinera que escribe, ahora ya no sé bien, me gusta poner de ejemplo la gastronomía, porque lo primero que llevamos los migrantes en nuestro equipaje es nuestra cultura culinaria. Qué rica es una pasta con salsa de jitomate y queso, o un chocolate con leche calientita en una noche de frío, un estofado de carne con papas, un ceviche o una abundante paella de mariscos. Pero ninguno de estos platillos hubiera sido posible sin las migraciones de millones de personas que a lo largo de la historia, al emprender nuevos caminos, llevaron consigo los productos y la comida de su tierra, intercambiaron, llevaron sus sabores y sus saberes. La pizza sería inimaginable sin el jitomate mexicano. La tortilla de patata no existiría sin la papa andina. El mole mexicano sería impensable sin las especias árabes. Fuera de sus países, los argentinos añoran sus asados, los mexicanos las tortillas de maíz, los picantes, los peruanos los pescados, los franceses el pan, los italianos la pasta cocida a la perfección, porque son muy exigentes. Los marroquíes un buen cuscús, los chinos un cerdo agridulce, los japoneses el sushi, un indio un curry. El ingrediente principal suele ser la nostalgia. Pero luego, si regresamos a nuestros países, llevamos con nosotros los conocimientos culinarios adquiridos en el lugar en el que fuimos migrantes. Es un camino de ida y vuelta, un intercambio constante que ha enriquecido la gastronomía a nivel global. Miremos Buenos Aires, colmada ahora de tequeños, arepas y harinas de maíz, gracias a la masiva migración venezolana de la última década. Más al norte, la esclavitud también dejó su huella en la comida. Los africanos crearon en Estados Unidos la soul food, la comida con alma, que preparaban con los restos de carnes que no consumían los amos. Además preparaban platillos con arroz, maíz, frijoles, gombo y especias. Es una cocina con un sentido de colectividad, de hogar, de sentimientos. Hoy sigue siendo una de las gastronomías más apetitosas y con más historia de ese país. Por múltiples distorsiones y prejuicios, el concepto migrante no suele estar asociado a la idea de éxito, pero es un error. En los deportes, los negocios, el arte y la ciencia de la mayoría de las naciones es muy fácil identificar a personas que emigraron desde otras tierras y que aportaron su talento, formación, recursos y conocimientos al país que eligieron como destino. Hola Messi en España, y al que además le guardan afecto y gratitud. Sin embargo, persiste y se fortalece un discurso que intenta relacionarnos con la inseguridad. Por eso hay políticos que proponen cerrar fronteras, construir muros, negar el ingreso de extranjeros y de determinadas nacionalidades e impedir y obstaculizar su regularización o expulsar a quienes ya están en el territorio. Se nos considera peligrosos, hay que tenernos miedo y desconfianza. Esta percepción no tiene asidero alguno en la realidad, no hay ningún dato que lo sustente. Por eso tenemos que seguir explicando, claro y fuerte, que ninguna persona es ilegal, que emigrar no es un delito, que emigrar es un derecho. Muchas gracias. Bueno, gracias Cecilia, súper interesante, súper rico todo lo que traías.
Pensaba en esto último que decías, que parece que en estos momentos hay que, ¿no?, a veces aclarar y resaltar algo que debería ser obviedad. Pero ayer en el panel de apertura, en el conversatorio, se hablaba un poco de la política de crueldad como política de Estado, ¿no? Pensando en Argentina hoy. Y pensaba cómo las políticas migratorias, digo, con este nuevo decreto, el 366 del 2025, pensaba cómo eso también, ¿no?, es tan disciplinador en un sentido, y a la vez me preguntaba, en función de lo que decías vos, a quién le están hablando, ¿no?, en esta construcción, porque digo, primero que estas premisas, digo, para quienes no saben, este decreto lo que hace es poner más rígidas, digamos, estas políticas de migraciones, sobre todo vinculado a la documentación, y después hay algunas otras cosas que incluso son más simbólicas. Acelera expulsiones. Acelera expulsión, sí, tal cual. Hay algunos datos que ya demuestran que en este último año y medio ha habido más expulsiones, pero digo, hay otras cosas que son más bien simbólicas, que eso, ahí va la pregunta, porque digo, ignoran los números, ¿no? Hablan de la salud cuando sabemos que en realidad, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que tiene una gran población migrante claramente, el 1% de las personas que van al centro de salud son migrantes, o sea que ahí digo no hay ningún problema, ¿no? Porque la respuesta o la excusa, entre comillas, es el déficit fiscal y el gasto y demás, y sabemos que en términos de números eso no es así. Lo mismo que con la educación universitaria, que también, ¿no?, aparentemente pondría más rígido algo que en realidad no funciona de esa manera, porque igualmente hay que tener, digamos, un DNI permanente, una documentación permanente para acceder a ella. Entonces, me preguntaba en ese sentido ¿qué te parece, digo, construyendo si se quiere, no chivo expiatorio o este enemigo interno, que sabemos, como bien decías, que no es un recurso nuevo en la historia? ¿Qué pretenden o a quién le quieren hablar con ese discurso? Solo fortalecen discursos y narrativas que están sumamente arraigadas en las sociedades. También yo he escrito varios libros sobre narcotráfico, ¿no? También. Y no deja de impresionar que pese a la evidencia se sigan aplicando las mismas políticas fracasadas, ¿no?, de la llamada guerra contra el narcotráfico. De hecho, estos días leí que Trump en vez de ser Ministerio de Defensa, va a ser Ministerio de Guerra. O sea, los términos bélicos funcionan. Y también construir en un otro a un ser peligroso también ayuda, porque te quita responsabilidad a ti, ¿no? El problema no es que haya desempleo, sino lo vienen los migrantes, y además también desde el clasismo, porque la crítica y las amenazas en Argentina en particular, pero también en la mayoría de los países, siempre es contra los migrantes pobres, por eso tiene que ver de los países pobres, por eso tiene que ver con la porofobia también, porque en las políticas migratorias de Milei, ya no me río porque es absurdo, pero puedes comprar, si vienes e inviertes millones de dólares, te dan la nacionalidad. Algo que para nosotros los migrantes cuesta trabajo, no tanto porque sigue siendo un país bastante benevolente en términos migratorios, pero para cualquier persona migrante tener la residencia, por lo menos esto dura 1 año o 2, y luego la nacionalidad es un trámite un poco más largo, que me parece correcto. Pero si ahora con Milei, si vienes e inviertes plata, que es básicamente comprarla, te la dan. Entonces eso, y además nunca es una crítica de, no, los españoles que vienen o los ingleses. Eso es contra los bolivianos, los peruanos, contra los mexicanos, no, porque somos poquitos, pero es contra los peruanos, contra los bolivianos y contra países pobres. Totalmente. Sí. Voy a leer algunos comentarios que llegaron al YouTube, y también invito a quienes están acá que también hagan sus preguntas o sus comentarios. Decían por ahí, una charla así es vital para contrarrestar la narrativa simplista y a menudo odiosa que la ultraderecha difunde, y para fomentar una discusión más informada y compasiva. Otro comentario decía, acaba de describir mi alrededor, muchos migrantes que nos enriquecen, sobre todo en lo gastronómico y efectivo. Otra persona dice, tremenda charla, una charla así es vital para contrarrestar la narrativa. Perdón, ese es el mismo. Otra persona que está por acá dice, la quiero a Cecilia como presidenta del mundo. Otra persona decía, si será importante construir un discurso basado en datos, es mega importante lo que está diciendo. Agostina, me lo dicen a mí, porque es la respuesta tanto discurso de odio, pero una respuesta basada en evidencia. Y otra pregunta era,
Una cultura de paz basada en la identidad y cultura de un pueblo. Muy bien. Y creo que, no, me están escribiendo más preguntas. Pensaba también con respecto a lo que decía Cecilia, que además de lo que decías del trabajo, porque digo, también incluso esta rigidez y esto que decías vos de no poder tener un DNI, una documentación permanente, también en realidad esconde que, bueno, qué trabajos se le están proponiendo a las personas migrantes, ¿no? Porque sabemos que tener, digo, acceso a un DNI es la base para cualquier otro derecho, ¿no? Como incluso es el trabajo. Entonces también ahí, digo, hay un discurso engañoso, ¿no? Incluso en eso. Y pensaba también, bueno, volviendo a nuestro tema por ahí, de qué rol tiene la cultura o las culturas, también en esta disputa de sentido, que me parece que es más grande, ¿no? De, bueno, cómo hacemos para construir también un nosotros, un nosotras, un nosotres más amplio y contemplar esta diversidad y esto que bien vos decías, que justamente somos parte de la misma sociedad, en este caso, y que todos construimos. Lo mismo, bueno, cómo hacemos para también interpretar y dar esa disputa de sentido, me parece. Sí, yo lo que suelo hacer cuando hablamos luego de estos temas es lo que puse en uno de los párrafos de mi exposición. Si miramos un poquito, ya en cualquier parte del mundo vamos a ver a un compañero o compañera migrante, porque ya es así, ¿no? Igual yo me mudé a Barracas hace 2 años y no había y me asusté, dije, yo era la migrante de Barracas, porque fui a San Telmo que estaba lleno de extranjeros y fue como raro, pero ahora ya están llegando a Barracas también. Pero bueno, es eso, es mirarnos un poco, porque pasa como con las redes sociales, ¿no? Que los odiadores y qué sé yo, gritan y se escriben todo. Y cuando ven a las personas en vivo y a los ojos, no puedes actuar de esa forma porque ya salimos de África hace millones de años, ya algo nos civilizamos, ¿no? Es eso, es solo mirar a los ojos a los demás y valorar eso que están trabajando, contrarrestar lo que nos están diciendo, que también eso pasa mucho en Argentina, que el discurso que viene desde la clase política no está arraigado en la realidad, porque, por ejemplo, ahorita hay más violencia contra los colectivos de diversidad sexual que contra los migrantes. Ojalá no llegue con los migrantes tampoco, ¿no? Pero ese odio que se intenta generar contra nosotros no se traduce, por suerte, en la calle, porque es una sociedad muy acogedora y muy amable y muy afectuosa, muy amiguera. Es como muy fácil integrarse a esta ciudad, por lo menos, porque luego los de interior, que eso es raro para decir, la gente del interior, le dicen, pero Buenos Aires no es Argentina. Bueno, está bien, hablando de Buenos Aires, que es lo que más conozco, es una sociedad muy acogedora. Y hay un divorcio cuando Macri, a mí me han tocado Macri y Milei, ¿no? Que los que han querido generar discursos xenófobos, pues no pegan porque la ciudadanía no es así en los hechos. Total. Pero es mirarnos y saber qué está haciendo los otros y tratarnos, no recuperar, sino conservar nuestra humanidad. Total. Acá me pasan otra pregunta. ¿Qué pensás sobre la... está muy difícil la letra. Aplicación. Dila, se escucha, perdón. Dila si quieres. Sobre la aplicación impuesta en Estados Unidos para expulsar a los inmigrantes. Ayer yo estaba mirando la televisión y realmente me sorprendió lo que veía, porque no podía creer que en un canal de la televisión pública de acá, como Fe, por ejemplo, de aire, mejor dicho, esté pasando este tipo de propagandas, ¿no? Anuncios nefastos, básicamente, pero bueno, ¿qué piensan ustedes sobre eso? Lo voy a decir, perdón, en el micrófono para quienes están en YouTube, perdón, que no entendí ¿Qué pensaba sobre la aplicación impuesta en Estados Unidos para expulsar inmigrantes? Que ayer lo vio en un programa de televisión, muy, digamos, abiertamente, en un programa de... No es solo esa aplicación, es toda la política que está imponiendo Donald Trump, pero es que Estados Unidos sí es un país que se ha construido con base en el miedo a un otro. Por eso defienden las armas, porque alguien me va a atacar. ¿Quién sabe? Pero por las dudas me armo. Y por eso que empezaron la guerra contra las drogas, por lo que les decía, los negros nos traen cocaína, los chinos el opio, pero bueno, los mexicanos la marihuana era su concepto que sigue funcionando narrativamente. Pero no dice nosotros consumimos, no hay una reflexión de por qué somos el país que lidera el consumo de drogas toda la vida. No ahora, toda la vida.
y Europa como región. O sea, ¿por qué el continente más rico y el país más rico necesitan tantas sustancias para sobrevivir? Yo me pondría hasta a reflexionar filosóficamente de por qué mi ciudadanía no tiene que consumir sustancias. Primero, por qué hay sustancias ilegales que no debería, y luego por qué se consumen a estos niveles en esos países que son ricos y se supone que por el estado de bienestar no lo necesitarían. Pero bueno, eso ya es complejizar las temáticas, y estos gobernantes no buscan complejizar los discursos, buscan al contrario, generar lugares, apoyarse en lugares comunes. Bueno, las vacunas también. Ayer en un estado, ya no recuerdo cuál, pero ya van a dejar de pedir las vacunas en un estado de Estados Unidos. Ya no van a dejar de ser obligatorias para los niños para entrar a la escuela. Es un horror eso. Pero, y con el tema de las políticas migratorias, hay una senadora también republicana que dijo que hoy no había nada más estadounidense que ver las expulsiones de migrantes. Están haciendo redadas, ya está demostrado, sobre todo en Los Ángeles, por perfiles raciales. Y hay muchos ciudadanos estadounidenses que, como son nacidos de padres latinos, pero son estadounidenses y los están expulsando, ya no les quieren reconocer la nacionalidad. Y la Corte no le permitió a Trump todavía quitarle la nacionalidad. Pero es la construcción de un otro como un peligro, y esa narrativa es sumamente exitosa. Alguien nos va a hacer daño. ¿Por qué las guerras y los discursos bélicos les son muy favorables a gobiernos autoritarios? Porque asustas a tu población, entonces los vas a defender de los otros. Ese otro es peligroso. Y en Estados Unidos ese otro peligroso somos los migrantes, y sobre todo los migrantes latinoamericanos y algunos de países árabes. Bueno, mientras aparece alguna otra pregunta, también quería hacer una reflexión vinculada a lo que decías, porque así como en Estados Unidos, acá también sucede. Ayer, en el marco, como decía, del Día del Migrante, hicimos con distintas organizaciones que laburan temas de migraciones una formación, una consultoría en el barrio acá muy cerquita, en el barrio Padre Carlos Mujica, la Villa 31, que justamente había muchas compañeras y compañeros con algunas dudas vinculadas a la documentación y qué pasaba hoy, ¿no? Este riesgo, este miedo de ir a acercarse a algún lugar y que no haya algún problema vinculado a la expulsión. Y lo que decían un poco también era que les estaba pasando con sus hijos e hijas, que ya son argentinos y argentinas y nacieron acá, que tenían una mirada política distinta, ¿no? Algunos incluso libertarios y libertarias que iban en contra de los derechos de sus propias familias. Y lo traían como un problema porque, y lo vinculaba a lo que decías en función de, bueno, ¿cómo hacemos para que también, porque como vos bien decías en tu caso personal, que fue voluntario y por suerte, por decisión y no por una situación extrema, pero ¿cómo se hace para que esas familias y esa nueva vida y que, el paso del tiempo reconozca que hay procesos también, ¿no? Momentos políticos que favorecen y que agilizan y que reconocen básicamente los derechos humanos? No estoy diciendo nada muy novedoso, y otros que no, porque esas personas que nacieron argentinos y argentinas quizás no son conscientes, ¿no? de todo lo que implica para sus familias que emigraron y tuvieron otra experiencia que no es la suya, y que hoy con estos discursos, ¿no? También algo de segregación entre las propias comunidades migrantes, ¿no? En este caso. Sí, pero es que lo mismo pasó en Estados Unidos. Un montón de migrantes votaron por Donald Trump porque a mí no me va a pasar. Exacto. Y ahora que porque ya ha habido un montón de... porque iban a hacer trámites, y es que lo que están haciendo es una barbaridad de violaciones de derechos humanos a granalito, pero hay personas que las citan para hacer un trámite, y donde están haciendo el trámite en realidad es una emboscada, es para expulsarlos. Me recuerda también a algunos de los familiares de personas discapacitadas que se quejaban en las marchas de, no, yo voté por mi ley, pero a mí, que a mi hijo, no sé qué. Bueno, sí, pero es como si jodan al otro, pero no a los míos, porque los seres humanos también somos egoístas, también es parte de nuestra humanidad también. Pero esto de los migrantes, pasó la población negra en Estados Unidos también votó masivamente por Trump, pensando que no les iba a pasar. Bueno, es que siempre, no sé, te sientes como ajeno, si no tienes un compromiso previo. Ahí yo la verdad no tengo respuesta, porque son cuestiones como únicas, familiares, y luego si no
es una formación que difícilmente te va a dar una afuera. En esto que decías, Cecilia, digo, y para ir cerrando, de mirarnos, reconocernos hoy como una clave también, ¿no? Para seguir construyendo esa identidad colectiva y vernos en otros y en otras. Estuve chusmeando que en tu red de Twitter, en X mejor dicho, hay un hilo colaborativo que invito a todos a que pasen a verlo, que es muy lindo, que justamente cuenta testimonios de personas que emigraron, que viven en Argentina, la mayoría, y que cuentan un poco también qué es lo que más rescatan del país, ¿no? Que aloja. Y en muchos casos, o por lo menos lo que estuve leyendo, hablan de las personas, ¿no? Digo, también como para terminar de una manera optimista, digo, si bien sabemos que falta un montón, como decíamos, ¿no? Lo que quizás los representantes y las representantes encarnan en sus discursos no es la realidad, y que por lo menos seguimos siendo un país solidario y empático. Así que también celebrar eso, agradecerte por esta charla, por esta conversación, y recordarles a todos y a todas que se queden, porque ahora a las 17 horas va a haber una charla de culturas y democracia en América Latina con Julieta Brodsky, que está por acá, y que modera Danilo Urbanavicius. Así que quédense y gracias por este rato. Gracias.